La clonación, que sí, ¿cómo funciona? La clonación es una rama de la ingeniería genética. Los clones consiste en ser seres provenientes de un ser ya existente con una misma carga genética, o sea, que deben ser genéticamente idénticos, no un 50% sino un 100%. Algo de recalcar de los clones es que aunque sean iguales genéticamente a la criatura original, no se deben ver exactamente iguales de forma física, puesto que los genes pueden interactuar de diferente forma. Otro dato a recalcar es que en la naturaleza sí pueden existir clones. Lo más cercano a esto en la raza humana son los gemelos, pero los gemelos no son exactamente clones, puesto que estos suelen tener una diferencia genética de entre el 10 y el 15%, y aparte no son iguales a la criatura de donde vienen, debido a que como nacieron de dos seres que combinaron sus genes, la carga genética de estos va a estar entre 50 y un 48%. También podemos ver la clonación de forma natural por la parte de la asexualidad en los animales, puesto que estos, al venir de un solo ser, como se le puede llamar a las bacterias al reproducirse, tienen una carga genética casi idéntica o idéntica. Tipos de clonación. Hay tres tipos de clonación artificial. Existe la clonación genética, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. La clonación genética consiste en copiar la cadena del ADN u copiar ciertos segmentos dependiendo de lo que se busca para obtener una copia de ese segmento o de esa cadena para crear con esa información al ser que se quiere reproducir. La clonación reproductiva consiste en clonar todo un ser, toda una especie. ¿Cómo? Pues tienen diferentes técnicas, pero la más viable y la más usada suele ser extraer la información genética del núcleo de la célula y después inyectarlo en el óvulo de la hembra. Naturalmente, la información genética de la célula se toma de la misma hembra, pero también puede ser de otras maneras. Y pues esta información genética, si es introducida correctamente, lo va a aceptar el óvulo. Y dependiendo, digamos, si yo extraje la información genética a la misma hembra, pues va a salir hembra. Como dato curioso, los clones o la mayoría de los clones suelen nacer infértiles o otros casos suelen nacer muertos. Y la clonación terapéutica consiste en clonar las células madres de un cierto órgano o tejido e inyectárselo al órgano dañado para que la célula madre pueda empezar a regenerar el órgano, los tejidos. ¿Cómo se hace la clonación? El método más utilizado para hacer la clonación consiste en tomar los genes que se están buscando e insertarlos en alguna forma de vida, en este caso bacterias, que se van a retener en una zona especial para que empiece la clonación de estas bacterias y pues pueda clonar los genes ya puestos en esta. La clonación posee dos desventajas. La primera es que los seres clonados suelen tener un corto periodo de vida debido a que el cuerpo de cualquier ser vivo empieza a entrar en periodos en los que las células empiezan una división constante. Por ejemplo, en el crecimiento o cuando un animal se daña una parte de su cuerpo. Algo que en los clones es demasiado complicado, puesto que los genes ya introducidos en él no pueden dividirse a tal magnitud, por lo que no suelen vivir mucho debido al desgaste de sus cromosomas y sus células. El problema que está relacionado con lo anterior dicho es la salud de los clones, debido a que al estos no poder dividir en gran cantidad sus células, su sistema inmunológico se ve afectado también, por lo que también sus órganos no tienen funciones correctas a las que debería tener el ser normal.
Pero la clonación también tiene aspectos positivos. El principal es que si este se lleva a efectuar de manera correcta, eh, po- se podría enfrentar el problema de la falta de alimento debido a que si clonamos en masa los animales del consumo humano, el alimento no escasearía en el planeta. Y otro aspecto positivo que se puede relacionar con la clonación es que las especies en el borde de extinción también se puedan recuperar por medio de la clonación. O animales extintos que ya hayan desaparecido y se tienen genes de estos pueden ser revividos. A esto se le llama necrofauna. Pero el problema de la necrofauna es que al esta especie ya no existir, se tienen que usar hembras de que estén relacionadas genéticamente con estos, o sea que pertenezcan a la misma familia, por lo que no son exactamente clones, sino se puede considerar una nueva especie. Clonación en Colombia. La clonación en Colombia ya es una realidad, ya que se presentó el proyecto Arca de Noé, que consiste en la clonación de una camada de cerdos con el objetivo de al clonarlos también hace un proceso transgénico para que los órganos de estos animales sean utilizables para la donación humana. Este proyecto puede traer dos beneficios, puesto que si se alcanza a completar este proyecto, tendríamos la posibilidad de generar una cierta cantidad de animales para la crianza y la alimentación humana, puesto que en Colombia se presentan situaciones donde a veces no alcanza el alimento, ejemplo la guajira, y también de que los órganos residuales como el corazón, el hígado y los pulmones puedan ser utilizables con los seres humanos, algo que reduciría la muerte por infuncionalidad en algunos órganos y la falta de donantes. Conclusiones. La clonación, como hemos podido ver, tiene aspectos buenos y malos. Y podemos concluir que la clonación no es algo malo, puesto que puede favorecer a la humanidad en dos aspectos muy importantes, que es la salud humana y pues el alimento humano. Pero aunque tenga cosas buenas, también debemos recalcar que la clonación se debe llevar hasta cierto punto, porque si lo empezamos a usar en humanos éticamente, estaría yendo contra pues la ética y también contra los propios derechos humanos, ya que el clon en sí es un ser que aunque sea igual a ti genéticamente, ya es un otro ser, una persona, un humano, y por ende tiene que ser protegido por el derecho a la vida. Por puesto así, pues es mejor dejar la clonación solo como algo para dejar, para ayudar en cuanto a la alimentación en los órganos, más no en tratar de hacer que el humano viva más o cosas por el estilo.